Gracias, Matt. Gracias por la oportunidad de poder estar nuevamente. Déjeme poner porque es un poquito tarde, ok. Déjeme poner aquí para no. Bueno, damos gracias a Dios por poder estar aquí nuevamente. Thank you, Matt, for the opportunity. Y estamos aquí para seguir hablando de hombres de fe y familia. Y el pastor Gilberto nos acaba de decir, o nos acaba de hablar, que como hombres necesitamos necesitamos transmitir a nuestra familia, a nuestras generaciones, la fe. Es lo más importante que nosotros como hombres, como líderes espirituales, necesitamos tener. Y quizás tú y yo, en algún momento de nuestras vidas, y hablábamos un poquito en nuestro grupo, estamos preocupados por qué cosa vamos a dejarles a nuestras familias. Y yo quiero comenzar que tú te preguntes algo. Haz esta pregunta o piensa. Piensa ahí en tu puesto y no me respondas, solamente piensa y respóndete tú mismo. Piensa en qué deseas dejar o qué has pensado o qué tienes como legado a tu familia. ¿Qué te gustaría dejarle a tu familia? Piénsalo. O ¿en qué estás trabajando? ¿Por qué estás luchando? Y después de haber escuchado al pastor Gilberto y entender la palabra de Dios y de leer la palabra de Dios y de ver todo lo que nos dice en Hebreos capítulo 11, espero que al salir de aquí mañana puedas salir convencido de que lo mejor que podemos dejarle a nuestros hijos es nuestra fe. Hablábamos en nuestro grupo que a veces como padres luchábamos para que nuestros hijos fueran ingenieros. Queremos que nuestros hijos sean ingenieros. Queremos que nuestros hijos sean abogados. Queremos que nuestros hijos sean técnicos. Queremos que nuestros hijos tengan un futuro. Vayan a la universidad y trabajamos para pagar universidad y trabajamos para esto y trabajamos para lograr aquello. Sin darnos cuenta que la palabra de Dios nos enseña que nuestra principal tarea como padre es lograr que nuestros hijos lleguen al conocimiento de Jesucristo, para que puedan ser salvos y puedan practicar nuestra fe. Si usted está trabajando, y perdóneme, si usted está trabajando por algo diferente, déjelo. Nuestra principal misión como hombres, como líderes del hogar, como papá, es lograr que nuestros hijos lleguen al conocimiento de la verdad, lleguen al conocimiento de Jesucristo. El pastor hablaba de una fe que trascendía, de una fe que trasciende. Y ahora en este sermón vamos a estar tocando algunos puntos, pero vamos a hablar un poquito más prácticamente de alguien que también nos enseña o que pone en práctica cómo nosotros podemos lograr esa fe que trasciende. Les invito a que busquen en sus Biblias en el capítulo 11 del libro de Hebreos, versículo 4, porque vamos a estar hablando de este personaje que aparece ahí, de este héroe de la fe que aparece en el versículo 4 del libro a los Hebreos. No le voy a dar una introducción porque el pastor Gilberto dio una introducción de lo que era el libro de los Hebreos. Entonces vamos a ir directamente cómo se ve en la práctica la trascendencia de esa fe. ¿Qué necesitamos hacer nosotros como líderes? Miren lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 4. Pero antes de leer el versículo 4, ya saben que ahí vemos cómo Abel, o vamos a estar hablando de Abel, y vamos a ver, si quiere ponerle un título a este sermón, póngale Abel, una fe que trasciende. El pastor hablaba de la fe que trasciende y nosotros vamos a ver en la persona de Abel cómo nosotros podemos prácticamente lograr esa fe que puede trascender. Pero antes de leer en Hebreos capítulo 11, versículo 4, voy a invitarles a ir al Génesis para entonces poder buscar la historia de Abel y poder entrar un poco ya en materia. Génesis capítulo 4. Ahí en los primeros versículos vamos a leer la historia de Caín y Abel del versículo 1 hasta el versículo 4. Miren lo que dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 4. ¿Lo tiene? Si lo tiene, diga, lo tengo. Dice la palabra del Señor. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas
y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primeros, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró, y escuche bien, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Mis amados hermanos, si nosotros queremos tener una fe que trasciende, necesitamos entender que para poder tener una fe y dejar a nuestros hijos una fe que trasciende, necesitamos vivir nosotros primero una fe verdadera. Una fe que sea capaz de adorar a Dios en todo lo que nosotros hacemos. La vida de Abel, cuando nosotros la leemos, nos enseña que un hombre puede impactar generaciones. ¿Sí o no? Pero no solamente puede impactar generaciones, y aquí viene algo importante, de Abel no se conoce mucho. Pero la vida de Abel nos enseña que un hombre puede impactar generaciones, aún sin hablar mucho, y aún estando poco tiempo en esta vida. La vida de Abel fue poca. El hermano lo mató, no duró mucho. Entonces nos enseña que puede impactar generaciones aún sin decir una sola palabra, incluso cuando su vida es corta. Mis amados hermanos, no importa cuánto tiempo tengan, no importa el tiempo que tengas al lado de tus hijos, necesitamos aprovechar nuestra vida enseñándoles a nuestros hijos cómo adorar a nuestro Dios, para que esa fe pueda seguir siendo transmitida de generación en generación. Pastor, ¿cómo es esa fe que trasciende? ¿Cómo es esa fe que vivió Abel? ¿Qué encontramos aquí en este pasaje que estamos leyendo y que aparece en el libro de Hebreos? Miren lo que dice Hebreos 11:4. Ahora sí voy a leer aquí para entrar en la primera característica que quiero compartir con ustedes. Lo primero que tenemos que hacer con nuestra fe, o cómo debe ser esa fe para que pueda ser, para que pueda trascender, para que pueda ser transmitida de generación en generación. Dice Hebreos 11:4, dice, por la fe, y anote esto, dice, por la fe ofreció a Dios Abel más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Quieres tener una fe que trasciende? Tienes que entender esto. La fe que trasciende adora a Dios ofreciendo lo mejor. Mi pregunta es, ¿qué estamos ofreciendo a Dios? ¿O qué le estás ofreciendo a Dios? Y esa es una pregunta interesante. ¿Qué estamos nosotros ofreciendo a Dios? ¿Cómo es nuestra adoración a Dios? Es algo para pensar. Y otra cosa que tenemos para pensar, y quiero hacer énfasis en esto, es que nosotros podamos definir qué cosa es lo mejor. ¿Qué es lo mejor que nosotros podemos hacer por Dios para adorar a Dios? ¿Qué es lo mejor? Y miren lo que dice la palabra del Señor. Dice el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios, ¿qué cosa? Más excelente sacrificio. ¿Qué ofreció Abel? Excelencia. Excelencia. Mis amados hermanos, si nosotros queremos tener una fe que trascienda, necesitamos adorar a Dios, y para adorar a Dios necesitamos hacerlo con excelencia. Y el pastor nos guía cada rato en nuestros meetings allí con el staff y nos está diciendo, hey, recuerden que nuestro eslogan es todo para la gloria de Dios, y para la gloria de Dios con excelencia. Excelencia en todas las cosas, y todas las cosas para la gloria de Dios. No podemos tener una fe que trasciende, tenemos que tener una fe que trasciende, pero eso incluye adorar a Dios y incluye adorarlo con excelencia. Pastor, ¿y qué cosa es adorar a Dios con excelencia? Primero quiero darte un concepto de lo que es excelencia. Dice, excelencia es un estándar elevado que implica realizar tareas de manera óptima, con dedicación, mejora constante y atención al detalle, diferenciándose por ser algo que está por encima del promedio. No entendió nada, ¿verdad?
Pues sencillamente excelencia es hacer lo mejor que nosotros podemos hacer. Pero miren lo que dice la palabra del Señor. Según la Biblia, excelencia, y ahora sí vamos a entender, es dar lo mejor de sí mismo por amor y reverencia a Dios en lo pequeño y en lo grande. ¿Qué dice la palabra del Señor? La respuesta está ahí en la Biblia, como todo. Colosenses 3:23 nos dice, esto es excelencia. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Quieres tener una fe que trascienda? Necesitamos tener una fe que adore a Dios, pero que adore a Dios con excelencia. Que adore a Dios dándole lo mejor de nuestras vidas. Que todo lo que hagamos en nuestras vidas sea para agradar a nuestro Dios, sea para adorar a nuestro Dios, sea lo mejor y lo hacemos por Dios. Ahora, para poder lograr la excelencia tenemos que entender que la excelencia nace del propósito. Y eso es parte de la enseñanza que nuestro pastor nos ha dado. La excelencia nace del propósito. ¿Qué significa esto, pastor? Significa que es importante por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué adoro a Dios? Porque sencillamente tengo que venir a la iglesia y quiero que me vean levantando las manos y adorando. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago lo otro? ¿Cuál es el propósito que hay detrás de lo que hago? ¿Qué es lo que motiva a hacer lo que hace? ¿Qué es lo que nos motiva a adorar a Dios en este caso? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Acaso es el deseo de hacer lo mejor y de dar lo mejor a mi Señor? Mire, hay algo aquí interesante. Y usted quizás pueda preguntarse, ¿cuál es la diferencia o cuál fue la diferencia entre Caín y Abel? ¿Cuál fue la diferencia de la ofrenda que trajo Caín y cuál fue la diferencia de la ofrenda que trajo Abel? Hay muchos que ahora están tratando, muchos tratan de responder esto. Y algunos dicen, no, el problema es que Abel trajo los animales y Caín trajo, Caín trajo de los vegetales, de la siembra. Otros dicen, no, el problema es, y entonces la grasa de los animales. Otros dicen, no, el problema es que que Abel trajo lo más gordo, lo primogénito. Y dice que Abel trajo que Caín trajo alguna ofrenda. Miren, quizás tengan razón los que están discutiendo estas cosas. Pero ¿saben lo que yo veo aquí? Que la diferencia no fue que una era de animal y la otra era de vegetales. No. La diferencia estuvo en la motivación. ¿Qué fue lo que motivó a Caín a traer la ofrenda a Dios? ¿Qué fue lo que motivó a Abel a traer esa ofrenda a Dios? ¿Qué movió a ambos corazones a presentarte delante de Dios? A Dios le interesa más, cuando vas delante de su presencia a adorarle, a Dios le interesa más tu corazón, el motivo por el cual tú le estás adorando, que todo lo que tú puedas darles. ¿A qué se refiere, pastor? Usted puede adorar levantando la mano, las dos manos. Usted puede saltar, usted puede hablar, usted puede decir aleluya, usted puede decir amén. Y Dios está mirando eso, pero ¿sabe qué es lo que más Dios está mirando? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que hay en su corazón? Dios está mirando si tú le estás adorando con excelencia, si tú le estás dando la adoración genuina, verdadera, que sale de lo más profundo del corazón. Dios nunca va a rechazar a un corazón contrito y humillado, un corazón que está realmente rendido, arrepentido, que viene delante de Él a adorarle. No es el tipo de ofrenda, es la motivación de la ofrenda. Dios va a aceptar la ofrenda que viene del corazón. Te la pongo fácil. Si usted viene ahora, una persona a traerle un regalo, y la persona viene y le trae 3 tacos al pastor, y la persona viene y le dice, mira, aquí te traje 3 tacos al pastor para que te los comas, y se va. Pero detrás viene una persona y le dice, hey, te aprecio mucho, y como te aprecio mucho, pasé por el bar de la esquina o por el café de la esquina, te compré este café, me compré uno para mí, porque quiero sentarme contigo, quiero tomarlo, quiero pasar tiempo contigo, porque te aprecio mucho. ¿Cuál usted aceptaría mejor? Algunos me van a decir, no, los tacos, porque no los...
¿Cuál usted aceptaría mejor? Para usted, ¿cuál fue la que fue con más sinceridad? Para usted, ¿cuál sería la que más le llega al corazón? La que dice, oh, gracias. A la de los tacos no le va a dar ni gracias porque no le dio tiempo. Solamente le dijo, mira, ahí te dejé esto, tómalo. Pero la del café vino a donde estaba usted y compartió. Del corazón estaba compartiendo algo con usted, mi amado hermano. La fe que trasciende adora a Dios ofreciendo lo mejor. Y lo mejor es lo que sale desde lo más profundo de nuestros corazones. ¿Cómo aplico esto a mi persona? Como hombre y líder espiritual de mi familia, necesito entender que Dios, mi fe, mi deseo de adorarle con todo lo que hago, tiene que ser la motivación para llevar a cabo mi rol de liderazgo. Si quiero tener una fe que trascienda cuando yo adoro a Dios, tengo que hacerlo de lo más profundo de mi corazón. Mi familia, mis hijos, mi esposa, tiene que verme que yo realmente estoy adorando en la iglesia, pero que también estoy adorando en mi casa. Tiene que entender y tiene que ver en nosotros que realmente adoramos a Dios porque sale desde nuestro corazón. Mis amados hermanos, el líder espiritual, y escúchame bien, aquí hay algunos rasgos de esa adoración que podemos nosotros mostrar. Adoración no es solo cuando estamos aquí adorando a Dios, cuando estamos cantando, no. El líder espiritual que quiere adorar a Dios y que quiere adorarle con excelencia, pone a Dios como primero. ¿Quieres adorar a Dios? Necesitas poner a Dios como primero. Dios tiene que ser la prioridad en nuestras vidas. Eso es darle excelencia a Dios. No podemos dejar a Dios para último o para cuando nos sobra el tiempo. No. Dios necesita lo primero en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos y le entregamos la primera hora de nuestro día al Señor? Sería una buena pregunta. Muchos dejamos el tiempo de leer la Biblia, de tener un tiempo con Dios, de llegar ahí ante su presencia. Lo vamos posponiendo. No, ahorita no, porque ahora me agarró tarde y el tráfico y no puedo llegar. No, mira, pero ahora ¿sabes qué? Ahora llegué a la casa, pero mira, ahora tengo que hacer las tareas de la casa y no tengo tiempo. Y ya nos agarró la noche y cuando llega la noche le dice, Señor, yo sé que tengo que tener un encuentro contigo, pero el problema es que ya yo estoy cansado y ya no puedo más. Solamente te voy a dar gracias por el día y gracias por lo que pasó. Y ahí nos quedamos dormidos. No, el líder espiritual que quiere tener una fe que trasciende necesita tener una fe que adora con excelencia y para eso necesitamos poner a Dios primero. Pero también necesitamos entregar a Dios no el tiempo que sobra, sino la mayor parte de su tiempo. No es el tiempo que sobra. Dios no merece la sobra. No podemos traerle a Dios la sobra. Tenemos que traerle la mejor parte de nuestro tiempo. El mejor tiempo que invertimos es el que pasamos con Dios, aunque usted no lo crea. Pero la palabra de Dios lo dice. ¿Usted quiere hacer más con menos? Pase más tiempo delante de la presencia del Señor y usted verá cómo va a lograr más cosas. No porque nosotros seamos así, sino porque Dios nos va a ayudar, mis amados hermanos. Necesitamos pasar o entregarle a Dios no el tiempo que sobra, sino la mayor parte de su tiempo. Un líder espiritual que quiera adorar a Dios con excelencia lo hace. Y por último, un líder espiritual que quiera adorar a Dios con excelencia modela prioridad espiritual en su casa. Volvemos a lo mismo. Soy muy espiritual en la iglesia. Levanto mis manos cuando estoy adorando. Cierro mis ojos cuando estoy adorando. ¿Y qué pasa cuando llego a la casa y me encuentro que hay problemas financieros? ¿Qué pasa cuando llego a la casa y me encuentro que a mi hijo, que me llamaron de la escuela de mi hijo porque no se portó bien? ¿Qué pasa cuando llego a mi casa y encuentro un problema? ¿Sigo adorando a Dios con excelencia? Recuerden, el pastor lo dijo, una fe que trasciende es una fe que confía en Dios aún en medio de las pruebas. Una fe que trasciende es una fe que adora a Dios, no solamente en el templo, sino en la casa, en el hogar, delante de nuestra familia, en nuestro trabajo, delante de nuestros amigos, en donde quiera que nosotros vayamos. Si queremos adorar a Dios con una fe de excelencia, necesitamos adorarlo cada momento y en cada lugar donde nosotros estamos y dedicándole el mayor tiempo posible. Mi familia va a aprender más lo que ve de nosotros que lo que escuche de nosotros. Nuestros hijos van a hacer y van a aprender más o van a hacer lo que ven que nosotros hacemos y no lo que nosotros les decimos que hacemos. Si usted le dice a su hijo, ¿sabes qué? Necesitas leer la palabra de Dios y su hijo no lo ve a usted nunca leyendo la palabra de Dios, ¿qué va a hacer su hijo?
No es importante. Queremos tener una fe que trasciende, queremos dejarle esa fe a nuestros hijos, necesitamos entonces practicarlo. Necesitamos adorar y eso fue lo que hizo Abel, mis amados hermanos. Mi pregunta para ti, para ustedes, ¿qué está viendo mi familia acerca de mi relación con Dios? Para adorar a Dios se trata de vivir una vida de relación con Dios. ¿Cómo está siendo mi vida? ¿Y qué está viendo mi familia acerca de mi relación con Dios? ¿Le estoy dando lo mejor? ¿Le estoy dando excelencia? ¿Le estoy dando solo algo? Se lo estoy dejando ahí a la puerta y después le digo, me voy porque ya no tengo tiempo para más. O sencillamente le estoy trayendo algo, estoy pasando tiempo con él y le estoy diciendo, Señor, aquí te traigo esto. No es mucho, pero te lo traigo con amor, con tiempo, porque quiero estar contigo. Mis amados hermanos, ¿queremos una fe que trascienda? Necesitamos tener una fe que adore a Dios. Un altar encendido en el corazón del hombre trae luz a toda la casa. El liderazgo espiritual comienza de rodillas delante de Dios. Si quieres tener una fe que adore a Dios con excelencia, necesitamos tener una relación con Dios. En todo momento, en todo lugar y a toda hora. No puede haber un divorcio entre el domingo y el lunes. No puedo ser una persona en la iglesia adorando a Dios, exaltando a Dios, y cuando llegue a mi casa, mis hijos vean a alguien totalmente diferente. No. ¿Quieres dejarle una fe que trascienda a tus hijos? Necesitamos tener una fe como la de Abel. Que vayamos a Dios con nuestra ofrenda, para adorar a Dios, pero adorarlo con la excelencia que Él merece, saliendo desde lo más profundo de nuestro corazón. Segundo, la fe que trasciende no es solamente aquella que busca adorar a Dios con lo mejor, sino es aquella que busca agradar a Dios. Sino es aquella que busca agradar a Dios. Dice la segunda parte del texto ahí en Hebreos 11, versículo 4, dice, alcanzó testimonio dando testimonio de sus ofrendas. Dice que Abel alcanzó, al llevar sus ofrendas, alcanzó testimonio. Dice que la ofrenda de Dios agradó a Dios porque fue llevada desde lo más profundo, fue desde el corazón que Abel tenía. No le llevó cualquier cosa, no le llevó algo, sino que le llevó con la motivación correcta, como nosotros tenemos que llegar delante de Dios. Miren, si nosotros queremos tener una fe que trascienda, necesitamos buscar agradar a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Alguien dijo, la primera responsabilidad de un hombre no es impresionar al mundo. Hombre, el mundo ya está lleno de héroes. Batman, Superman, Voltu 5. Usted, a lo mejor muchos no conocen qué es eso. No, ya no necesitamos más héroes que quieran agradar a este mundo. Necesitamos hombres que quieran agradar a Dios. ¿Quieres tener una fe que trasciende? Necesitamos agradar a Dios en todo lo que hacemos. Abel no solo adora a Dios ofreciendo lo mejor, sino que busca agradar a Dios con su ofrenda. Él va a adorar con la motivación correcta, pero su ofrenda agrada a Dios porque él estaba buscando agradar a Dios. Pastor, ¿cómo nosotros podemos agradar a Dios? Primero vamos a ver qué cosa es agradar a Dios. Dice, agradar a Dios consiste en vivir de acuerdo con su voluntad. Agradar a Dios consiste en vivir de acuerdo con su voluntad. Es dejar de querer hacer lo que nosotros queremos hacer y comenzar a hacer la voluntad de Dios, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Mis amados hermanos, agradar a Dios consiste en vivir de acuerdo con su voluntad, teniendo una fe profunda en Él, buscando la santidad y obedeciendo sus mandamientos con amor. Y hay algunas cosas aquí que quiero desempaquetar poco a poco. Queremos agradar a Dios, lo primero que tenemos que hacer es tener fe. ¿Por qué? Porque la Biblia afirma que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Queremos agradar a Dios? Tenemos que tener fe. Pero tenemos que tener una fe verdadera, una fe que adore a Dios con excelencia. Nuestros hijos tienen que ver que nosotros buscamos agradar a Dios y que lo hacemos a través de nuestra fe. Mis amados hermanos, agradar a Dios es teniendo fe, pero también es obedeciendo por amor.
¿Cómo podemos agradar a Dios? Tenemos que obedecer por amor. La obediencia agrada a Dios cuando nace de un corazón que confía en Él y lo ama. Cuando nosotros entendemos a Dios, cuando nosotros conocemos a Dios, cuando nosotros nos aferramos a sus promesas, cuando nosotros creemos en su provisión, entonces nosotros vamos a estar obedeciéndole, pero le vamos a obedecer. No porque Él lo está demandando quizás, no porque queremos nosotros, tenemos que hacerlo, porque si no vamos a salir como niños regañados, como hombres regañados. No, porque lo hacemos por amor y gratitud a lo que Él hizo por nosotros. ¿Quieres vivir una fe que trasciende? Necesitamos agradar a Dios, y para agradar a Dios necesitamos tener fe, obediencia por amor. Pero hay algo más que necesitamos para agradar a Dios, y es vivir en santidad. Para agradar a Dios necesitamos vivir en santidad. Pastor, ¿qué cosa es vivir en santidad? Vivir en santidad sencillamente significa apartarse del pecado y llevar una vida recta delante de Dios. El Señor nos manda ahí en la carta de Pedro, nos dice: sed santos como yo soy santo. Sed santos como yo soy santos. ¿Quieres agradar a Dios? Necesitas hacer la voluntad de Dios, y parte de la voluntad de Dios es que el Señor quiere que nosotros seamos santos como Él es santo. Y para poder ser santos nosotros tenemos que dejar atrás el pecado que nos asedia. Necesitamos llevar una vida recta delante del Señor. Romanos 12:1 nos dice, nos describe cómo presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Quieres agradar a Dios? Necesitas entregarte a Cristo. Necesitas entregarte a Dios, necesitas entregarte a su voluntad. Necesitas dejar de andar en tus propios caminos y comenzar a andar conforme a sus propósitos, conforme a su palabra, en obediencia. No hay otra manera en la cual nosotros podamos agradar a Dios. Necesitamos vivir en santidad. Necesitamos vivir en santidad. Ahí va otra. Necesitamos hacer buenas obras. Sí, necesitamos hacer buenas obras. Y si bien nosotros no tenemos la salvación por obras, porque la Biblia nos enseña que es por gracia, que es un regalo de Dios, pero nuestra salvación, o la muestra de nuestra salvación, es que nosotros podamos hacer esas buenas obras. Queremos agradar a Dios, necesitamos hacer buenas obras. Pastor, ¿qué es hacer buenas obras? Servir al prójimo y compartir lo que se tiene. ¿Quieres agradar a Dios? Necesitas servir al prójimo, necesitas compartir lo que se tiene. Miren, una de las cosas que más trabajo nos cuesta a nosotros como hombres es entender que para poder agradar a Dios nosotros tenemos que servir. ¿Por qué? Porque nosotros como hombres pensamos que es a nosotros a quien nos tienen que servir. Pero la palabra de Dios me enseña, Jesucristo me enseña que Él vino ¿para qué? Para servir y no para ser servido. ¿Quieres agradar a Dios? Necesitamos servir. Necesitamos servir a los demás. Les digo a los hermanos allí en mi iglesia: si vienes a la iglesia solo buscando recibir algo, estás mal. Necesitas venir a la iglesia para adorar a Dios, pero necesitas venir a la iglesia para ver cómo puedes servir al hermano, qué es lo que puedes darle al hermano. Porque si solamente vienes a recibir, ¿cuándo vas a dar? No. Si queremos tener una fe que agrada a Dios, necesitamos hacer buenas obras, necesitamos servir al prójimo, compartir lo que se tiene, porque eso agrada a Dios. También necesitamos buscar su dirección. Agradar a Dios significa dejar de lado las expectativas del mundo y enfocarse en examinar qué es lo que agrada al Señor, según nos dice Efesios 5:10, para honrarle en cada aspecto de nuestra vida. Agradar a Dios significa dejar de lado las expectativas del mundo. Agradar a Dios significa dejar de lado aquellas cosas que quizás nosotros pensamos que son las que vamos por el camino correcto, y sin embargo están muy alejadas de lo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Quieres agradar a Dios? Tienes que empezar a dejar a un lado todas esas cosas que te apartan de estar más cerca de Él, y comenzar a andar en sus propósitos, comenzar a andar en sus caminos, comenzar a andar conforme a su palabra. Mis amados hermanos, ¿quieren tener una familia que adore a Dios? ¿A cuánto les gustaría tener una familia que adore a Dios? Amén, ¿verdad? Aquí tengo una noticia para ti. ¿Quieres tener una familia que agrade a Dios? Necesitas empezar por ti. Necesitamos empezar por nosotros. Si nuestra familia
si nuestros hijos no nos ven agradando a Dios, no nos ven separándonos del pecado, no nos ven buscando la dirección de Dios, no nos ven buscando la guía de Dios, ¿cómo lo van a hacer ellos? ¿Quieres tener una fe que trasciende generaciones? Tenemos que comenzar por nosotros, agradando a Dios. Agradando a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Por último, pero antes de lo último, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez? Es un poco parecido a lo que el pastor Gilberto piensa ahora. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con tu familia y con tus hijos a tener un tiempo con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con tus hijos, con tu familia, a leer la palabra de Dios juntos, a orar juntos, a compartir enseñanza de la Biblia juntos? ¿Cuándo fue? Piensa. Mis amados hermanos, si queremos vivir una fe que trascienda, necesitamos vivir una fe que adore a Dios con lo mejor. Necesitamos vivir una fe que busque agradar a Dios en todas las cosas, y eso se trata de testimonio. ¿Cómo está mi testimonio delante del Señor? ¿Acaso el Señor se puede agradar de lo que yo estoy haciendo? Porque dice la palabra de Dios que Dios dio testimonio de la ofrenda de Abel. A Dios le agradó porque dio testimonio de la ofrenda de Abel. Pastor, ¿y cómo lo sabemos? Unos dicen que fue que la ofrenda de Abel se quemó completa, que era señal en aquel tiempo de que Dios aceptaba esa ofrenda con agrado, y la de Caín no. No lo sabemos, no lo dice la Biblia, pero lo que sí dice la Biblia es que Dios aceptó y dio testimonio aún de la ofrenda de Abel. Por último, mis amados hermanos, queremos tener una fe que trasciende. Una fe que trasciende es una fe que deja un legado espiritual. Una fe que trasciende es una fe que deja un legado espiritual. Dice la palabra de Dios ahí al final del verso 4, que aún muerto todavía está hablando. Dice, y muerto aún habla por ella. Ahí está una de las verdades más poderosas de este pasaje. Un hombre de fe nunca deja de hablar, aún después de su muerte. Cuando nosotros vivimos una fe que adore a Dios, cuando nosotros vivimos una fe que agrade a Dios, esa fe va a ser recordada, como decía el pastor, por todos, aún después de nuestra muerte. Y quizás nos recuerden otras cosas, pero sí nos van a recordar, sí van a recordar cuando nosotros nos sentábamos con nuestros hijos y con nuestra familia a leerles la palabra de Dios. Sí van a recordar esos tiempos donde papá se acostaba con ellos y les oraba y les cantaba una canción y tenía un tiempo con ellos. Sí van a recordar esos tiempos cuando eran pequeños, se los sentaban en sus piernas y comenzaban a leer la Biblia. Esos momentos nunca se les van a olvidar a nadie. A sus hijos nunca se les va a olvidar ese momento. A su familia nunca se les va a olvidar ese momento. Por eso, mis amados hermanos, un hombre que de fe nunca deja de hablar aún después de su muerte. El legado de un hombre no es lo que acumula. Escucha bien. El legado de un hombre no es lo que acumula. El legado de un hombre es lo que transmite. El legado de un hombre es lo que otros puedan recordar de usted. Es lo que usted pueda haber transmitido en su fe o con su fe. Abel no construyó ciudades como Caín, no le dio tiempo. Abel no construyó ciudades como Caín. Abel no dejó riquezas a su familia. Abel no tuvo fama. Abel no tuvo una descendencia registrada. Sin embargo, miles de años después todavía se menciona su nombre porque dejó algo eterno. Dejó un testimonio de fe. Mi pregunta es, ¿qué estás dejándole hoy a tu familia otra vez? ¿Qué estás pensando que es lo mejor que puedes dejar a tu familia? ¿Estás tratando de acumular riquezas para ellos? ¿O sencillamente te estás preocupando por dejar un testimonio de fe? Piensen en eso, mis amados hermanos.
Muchos hombres hoy están preocupados por dejar propiedades, por transmitir éxito, por buscar reconocimiento, por tener una estabilidad económica. Y esas cosas, sí, tienen valor. Pero la pregunta más profunda es, ¿qué dirá nuestra vida cuando ya no estemos aquí? ¿Qué dirán de nosotros cuando ya no estemos aquí? Cuando todas esas cosas se vayan o cuando todas esas cosas se acaben, ¿qué va a pasar? Porque al final, mis amados hermanos, para la eternidad no podemos llevarnos nada de lo que tenemos. No vamos a poder partir con nada de lo que tenemos. ¿Usted ha visto a alguien cuando se muere llevarse todas las cosas que tiene en su casa? No, no podemos. Mis amados hermanos, necesitamos entender que en que esas cosas quizás tengan valor, lo más importante no es lo que podamos dejar, no es las riquezas que podamos acumular, sino cuál es el legado que estamos dejando. Estamos dejando un testimonio de fe, porque ¿saben qué? Nuestros hijos no solamente necesitan esas cosas que nosotros pensamos, nuestros hijos necesitan prioridades. Nuestros hijos necesitan entender que lo primero para su vida tiene que ser Dios. Nuestros hijos necesitan entender que a Dios no se le da el tiempo que sobra, sino que se le da lo mejor del tiempo. Nuestros hijos necesitan entender que necesitamos adorarle a Dios con excelencia. Nuestros hijos necesitan entender que necesitamos agradar a Dios en todas las cosas. Eso también lo necesitan nuestros hijos. Eso necesitamos enseñárselos a nuestros hijos. Si queremos que nuestra fe trascienda, si queremos que nuestra fe se transmita de generación en generación. Nuestros hijos necesitan conocer, tener convicciones en lo que creen. Nuestros hijos necesitan formar un carácter cristiano conforme a Dios. Nuestros hijos necesitan entender y conocer o heredar una manera de tratar a Dios también. Nuestros hijos necesitan heredar forma de enfrentar las pruebas. Y el pastor hablaba de esto ahorita. Nuestros hijos necesitan ver a nosotros entendiendo y confiando en el Dios aún en medio de las pruebas. Nuestros hijos necesitan vernos a nosotros confiando en Dios aún en medio de la escasez. Nuestros hijos necesitan vernos a nosotros confiando en Dios aún cuando nuestra economía no es la mejor. Nuestros hijos necesitan vernos a nosotros confiando en Dios aún cuando pensemos que todo está perdido. Eso vale más que cualquier otra riqueza que usted le pueda dejar a sus hijos materiales. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, mis amados hermanos? Quiero ir terminando, y para ir terminando quiero hacerte esta pregunta esta noche. La pregunta, y volvemos a la pregunta del principio: ¿qué estoy construyendo? Quizás para muchos de nosotros, nuestra pregunta de qué es lo que voy a dejar a nuestros hijos, nos estemos preguntando: ¿qué estoy construyendo para mis hijos? ¿Qué estoy acumulando para mis hijos? Pero quiero decirte algo. Quiero que cambiemos esa pregunta a partir de hoy. Y quiero que a partir de hoy nos comencemos a preguntar: no qué estoy construyendo para mis hijos, sino qué estoy impartiéndole a mis hijos. Les estoy enseñando a vivir por fe. Les estoy enseñando a tener una fe que adore a Dios con lo mejor. Les estoy enseñando una fe que agrade a Dios en todo momento. Les estoy enseñando a que ellos puedan repetir lo mismo que estamos haciendo con ellos a sus hijos, que puedan transmitirlo de generación en generación, dejando un legado. Entonces, mis amados hermanos, varones que estamos aquí, no se trata de qué estoy construyendo, se trata de qué estoy transmitiendo. Estoy transmitiendo a mis hijos, qué estoy transmitiendo a mi familia. ¿Y saben por qué necesitamos cambiar la pregunta? Porque un día nuestra voz se va a callar. Un día nuestras fuerzas van a terminar. Un día nuestro trabajo y nuestra vida va a acabar. Pero como decía el pastor, irá hablando en nuestros hijos, a nuestros nietos y a generaciones futuras. Y aun cuando nosotros no podamos dejarle muchas riquezas,
muchas posesiones a nuestros hijos, si logramos dejarle un legado de fe, con eso basta, porque eso se va a transmitir de generación en generación en generación. Y quizás muchos de ustedes, como yo, no venimos de una generación de fe, pero tú y yo podemos hacer la diferencia. Tú y yo no podemos comenzar hoy a dejar de construir riquezas, a dejar de preguntarnos qué estoy construyendo para dejarle a mis hijos, y comenzar a preguntarnos qué le estoy enseñando a mis hijos para que ellos puedan transmitir también a sus hijos. Amén. Mis amados hermanos, nuestra fe siempre va a seguir hablando. Miren, un hombre deja huellas inevitables, ¿sí o no? Vamos a dejar huellas. Inevitablemente en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos, vamos a dejar huellas. Pero la diferencia está en que la decisión, si esas huellas conducirán a su familia hacia Dios, o si esas huellas van a conducir a nuestras familias lejos de Dios. Si esas huellas van a estar guiadas por una fe, por un testimonio, o si sencillamente van a estar guiadas por alcanzar las riquezas de este mundo. Como Abel, tú y yo podemos vivir una fe tan genuina que aún cuando yo no estemos, nuestra vida siga diciendo, vale la pena creerle. ¿Cómo puede hacerlo o cómo podemos hacerlo? Viviendo una fe que adore a Dios, entendiendo que a Dios se le adora con lo mejor. Viviendo una fe que agrade a Dios en todo tiempo, no solamente en la iglesia, entendiendo lo que significa agradar a Dios, vivir para Dios, buscar la santidad, dedicarle tiempo, compartir tiempo, teniendo una relación con Él y viviendo o teniendo una fe que intencionalmente quiera dejar un legado de fe. Mi pregunta, ¿estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Y una vez más, yo quiero que tú cierres tus ojos y pienses en todo lo que hemos hablado esta noche. Quiero que pienses en cuáles están siendo tus prioridades en este momento para con tus hijos, para con tu familia. Quiero que pienses cómo está tu relación con Dios y qué es lo que tus hijos y tu familia están viendo en casa. Cuando no estamos en la iglesia, cuando los problemas llegan a nuestras vidas, cuando, como decimos en Cuba, cuando el zapato aprieta, ¿cómo estamos nosotros viviendo esa fe? Y quiero que allí donde estés cierres tus ojos y te hagas esta pregunta. Y quiero que de igual manera nos pongamos en pie y pensemos y oremos. Quiero que ores diciéndole al Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame a vivir una fe que trascienda. Ayúdame a vivir una fe como la que nos dice la palabra de Dios que tuvo Abel. Una fe que te adore con lo mejor. Una fe que no mire las cosas, no vea lo material, sino que vea, que esté motivada por darle lo mejor a mi Señor. Una fe que busque agradar a Dios, aún en todo lugar. Aún cuando estoy en el trabajo, enfrente de ese jefe que me está haciendo la vida imposible. Aún cuando estoy en mi vecindario, al lado de ese vecino que no se lleva muy bien conmigo. Aún en mi hogar, cuando hay cosas, cuando las cosas no van bien. Estoy yo viviendo para agradar a Dios. ¿Qué estoy construyendo?
O ayúdame a pensar o a preguntarme, no que estoy construyendo, sino que estoy transmitiendo. Piensen en todo esto en esta noche, mis amados hermanos. Y que a partir de hoy, cuando llegue a nuestro hogar, cuando lleguemos a nuestros hogares, nosotros podamos salir de aquí con la plena seguridad, con la plena certeza que lo mejor que podemos dejarles a nuestra familia, a nuestros hijos, es un legado de fe. Que no invirtamos más tiempo en estar construyendo, sino que comencemos a transmitir un legado de fe. Amén. Ayúdenme a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres Dios.